Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, miércoles 25 de enero. Hay hechos nacionales e internacionales, sobre todo internacionales, que pueden preocupar lo que es el futuro económico en lo inmediato para este año en el país. Los hechos que están sucediendo en Washington, producto de la nueva administración de Estados Unidos, pueden ser, digamos, cierto, que afectan negativamente, como en otro caso, como por otra parte unos dicen, la salida de Estados Unidos del TPP, del Tratado Transpacífico, es bueno, pero seguramente muy malo puede ser que disminuya las migraciones, que la gente en Estados Unidos, nuestros hermanos salvadoreños, caigan en pánico y empiezan a ahorrar más y enviar menos remesas. Hay que recordar que este año o el año 2016, si hubo algún crecimiento más o menos interesante, fue en gran parte por las remesas que alcanzaron un máximo histórico el año pasado. Vamos a hablar sobre ese tema, vamos a hablar también de cómo está la situación fiscal del país. Hoy día el Instituto de Estudios Fiscales de Centroamérica, ICEFI, señaló que este presupuesto que se acaba de aprobar va a provocar rápidamente una nueva crisis fiscal. Por otro lado está las declaraciones del secretario técnico de la Presidencia, señalando que el gobierno sí estudiaba la posibilidad de un IVA diferenciado. Y si a eso agrega las palabras del ministro de Hacienda, que le ha apostado a un aumento al IVA, hay tema suficiente para hablar esta noche con mis invitados, que presento inmediatamente. Luis Membreño, economista y columnista. Buenas noches, Luis, bienvenido. Buenas noches. Gracias, Nacho, un placer siempre estar contigo y tu invitado. Alfonso Goita, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, Colproce. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches, Nacho. Buenas noches a todos los televidentes y a Luis, que comparte con nosotros. Vamos a saludar, por supuesto, a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, a ver, lo voy a poner de esta manera, ustedes me dirán si hay razón o no hay razón, porque obviamente nosotros cuando hacemos las cuentas anuales y pensamos cuánto vamos a crecer, tenemos que tomar en cuenta cuántas remesas vamos a tener aproximadamente. Las remesas representan el 17% del Producto Interno Bruto, es una cosa sumamente importante. El año pasado, según dijeron los mismos economistas, se creció a un 2.5% o a un 2%, depende cómo se quiera creer que se creció, pero eso fue básicamente por 2 factores externos. Uno es el aumento de las remesas y por otro lado la baja del precio del petróleo. Ya. Si las remesas bajan este año, podemos tener problemas. ¿Por qué pueden bajar las remesas? Simplemente porque el presidente Trump está estableciendo medidas para frenar la migración. Y no solamente puede frenar la migración, también salvadoreña, no solo mexicana, por supuesto, también salvadoreña la puede frenar, sino que también puede frenar el ímpetu del salvadoreño de enviar remesas en determinadas cantidades y pensar que por riesgo es mejor ahorrar para si tiene que hacer algunos gastos en Estados Unidos. No sé si México puede caer en un problema de una economía en problemas y ese problema afecte a Centroamérica, a El Salvador. No sé cuánto estamos exportando a México, pero México va a ser importante, sin duda, lo que pueda pasar. No sabemos si va a haber mayor cantidad de devueltos, de deportados a El Salvador. Seguramente sí, todo hace prever que la cantidad de deportados va a ser más grande y que esto va a aumentar la presión sobre la economía del país. También, obviamente, el factor seguridad influye. Que decían algunos que el retiro del Tratado Transpacífico es favorable para El Salvador, un elemento a favor, pero hay algo otros en contra. Partamos por la parte internacional y después vamos a los factores nacionales netamente. A ver, ¿prevén ustedes algún problema con este señor que está, como dicen algunos, tratando de cambiar el mundo? Yo creo que es bien impredecible, por una parte, y por la otra es bien predecible. Hasta ahora, los pocos días que lleva,
ha sido bien predecible en el sentido de que ha hecho lo que ha dicho. O sea, él dijo, voy a hacer el muro, ¿verdad?, con México, e inmediatamente, ¿verdad? O sea, lo anunció, ¿verdad? Y lo firmó y todo. Dijo, voy a renegociar el NAFTA, ¿verdad?, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y ya inició gestiones en ese sentido. Voy a eliminar el dinero para el aborto en el mundo, ¿verdad?, que Estados Unidos provee a organizaciones para que promuevan el aborto, y lo cortó inmediatamente. O sea, el tipo en ese sentido ha sido bien previsible, digamos. Dijo también lo del acuerdo transpacífico, ahora dijo, yo no estoy de acuerdo con eso y lo voy a eliminar. Lo eliminó el primer día también, ¿verdad? O sea, la posibilidad de que Estados Unidos ya fuera parte de todo esto. Entonces, yo creo que en ese sentido es bien previsible lo que va a hacer, porque sí está cumpliendo bien ejecutivamente lo que prometió en su campaña. No ha hecho nada hasta este día que no haya dicho que iba a hacer. Lo que pasa es que tal vez muchos creímos, y me incluyo en ciertas partes en eso también, que uno dice, no, si es que en campaña política todos lo dicen, ¿verdad? Y al final de cuentas no hacen lo que dicen. Pero este tipo es un empresario, es un ejecutivo de primer nivel, y él está acostumbrado a hacer lo que dice. Y eso yo creo que es algo que nos vamos a tener que acostumbrar. No sé si se no podrá vacías, manejar, ¿verdad?, un país así. Pues mira, hasta el momento lo que vemos es que el grupo ejecutivo, digamos, el gabinete y todo que él ha elegido, son personas que creen firmemente en lo que él cree. Entonces, al que le da la misión de ir y hacer el muro, es una persona que está absolutamente convencida de que debe de hacerlo, ¿verdad? Entonces no es que vaya a tener trabas. ¿Esto puede afectar a El Salvador? Por lo que yo decía. Mira, Nacho, yo creo que de los elementos que tú mencionabas, a mí hay uno que me preocupa, y es el TPS. El TPS, o sea, hay 240,000 salvadoreños que se han acogido a ese estatus temporal y que se ha venido renovando a través de los años desde el 2001 para acá, y que eso quiere decir que esas 240,000 personas están en riesgo, digamos, de obtener una renovación o no, de acuerdo a lo que este señor piense. O sea, si el señor Trump dice no... No, pero ya sabemos cómo piensa. Claro. No le gustan los migrantes. Claro, pero no ha dicho nada. No le gustan los morenitos. No ha dicho nada sobre los salvadoreños y los nicaragüenses. ¿Verdad? Que es justamente de lo que estamos hablando, pues, porque es una decisión ejecutiva específicamente para este grupo poblacional, digamos. ¿Tú crees que él ve a los mexicanos solo como mexicanos y no los ve como una extensión de todo el resto de América? Fíjate que yo tengo mi impresión que él hace la diferenciación. ¿Crees tú? Yo hasta el momento lo que he visto es algo totalmente en contra de los mexicanos, ¿verdad? ¿Ah, sí? Y, por ejemplo, ¿Nos querrá a nosotros? Yo no, en ningún momento ha mencionado eliminar el CAFTA o renegociar el CAFTA. Debe ser muy pequeño para todavía hablar de eso. Lo que pasa es que también ellos son superavitarios, ¿verdad? O sea, a Estados Unidos le beneficia el tener el CAFTA tal como fue negociado, ¿verdad? Entonces, pero yo hasta el momento a donde veo el mayor riesgo, digamos, es en la parte del TPS. Ok, Alfonso, ¿cuáles son los riesgos que tú ves? No, mira, creo que es algo preocupante realmente con la visión que tiene este nuevo presidente de Estados Unidos. De hecho, ya hemos visto en estos días unas grandes manifestaciones en Estados Unidos en contra del gobierno actual. O sea, lo cual expresa de alguna manera un rechazo de sectores sociales, ¿no?, mujeres, población latina, otros migrantes, etcétera, que se han manifestado en contra de la visión y las políticas que posiblemente pueda implementar él. Entonces, por lo tanto, va a ser una situación bastante compleja en Estados Unidos, o sea, muy confrontativa, ¿ya? O sea, porque hay un sector muy fuerte, o sea, esa marcha de las mujeres, que fue muy grande. Nunca visto en la entrada de un presidente de esta manera. Exactamente. Entonces, que tú ves que hay una respuesta social muy fuerte y que habrá que ver, él tendrá que saber cómo medir lo que va haciendo con las posibilidades de la acción de las organizaciones sociales en su país. Ese es un punto. El otro aspecto de lo que puede suceder en términos de las economías nuestras, especialmente centroamericanas, en el caso más particular de El Salvador, ya de alguna manera creo que el Banco Central anda estudiando exactamente qué implicaciones podría tener
precisamente tres escenarios, tres cosas, ¿no? Una, el posible retorno de migrantes por una decisión política del presidente de deportar cantidades de gente, no solo mexicanos, sino también salvadoreños. ¿Qué significa eso? En términos no solo económicos, sino que eso también tiene implicaciones sociales. ¿Cómo le vas a resolver a esa población que retorna en términos de sus condiciones de empleo, ingresos, estabilidad, etcétera, etcétera? O sea, ese es un punto. Pero al mismo tiempo, el otro escenario es la pérdida de remesas. O sea, como tú señalabas al Pérdida de remesas. ¿Tú claro, sí crees que va? Ese es un escenario que hay que considerar. Obvio. ¿Ya? O sea, hemos tenido el último año el nivel de remesas más alto. 4.576 millones. 4.500, más de 4.500 millones. Obviamente puede ser impactado Tiene con que una bajar. salida fuerte, ¿no?, de población salvadoreña allá, puede ser impactado. Pero también el salvadoreño, por prevención, Sí, asusta un poco, y cuando se asusta, claro, puede guardar parte de sus guarda más recursos, dinero. y Es evitar lógico. enviar, exacto. Entonces, todo eso juega ahí, entonces es un escenario que hay que considerar. Y el otro escenario es el tema del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana con Estados Unidos, porque ya vimos que una de las primeras acciones de Trump ha sido precisamente ya plantearle tanto a México como a Canadá que va a renegociar el NAFTA. ¿Ya? Entonces no creo yo que tarde mucho para llegar a analizar y ver hasta qué punto hay que renegociar el CAFTA, DR en Centroamérica. O sea, habrá que ver, o sea, son escenarios posibles, ¿no?, que hay que calcular, hay que evaluar para ver qué impactos puede tener en nuestros países, ¿ya? Obviamente el CAFTA es mucho más beneficioso para los norteamericanos que para nosotros. En ese sentido tendrán que evaluar bien ellos, ¿no? Pero con esta visión tan, si quieres, nacionalista de Trump, que quiere ahora que todas las empresas estén en Estados Unidos y produzcan ahí para empujar la economía norteamericana y generar más empleo interno, pues bueno, habrá que ver si realmente está dispuesto a eso. Pongámoslo ahora por el otro lado, por el lado de lo que puede ser positivo, ¿ya? Lo que yo decía antes, esta salida del Transpacífico de Estados Unidos, que amenazaba las exportaciones de textiles del Salvador, porque dentro de ese tratado estaba Vietnam, que es el monstruo de las textiles en el mundo en este momento, y Vietnam pudiera haberle quitado mucha exportación a Centroamérica, especialmente a El Salvador. Por otro lado, Dan Jones hoy día alcanzó su nivel máximo histórico en 126 años. Nunca había alcanzado un nivel de 20.000, creo que fue, ¿no? 20.000 que logró Dan Jones hoy día. Esto significa muestra de confianza del sector económico empresarial estadounidense. Entonces, ¿puede esas cosas negativas que asustan a nosotros, por otro lado, ser, al contrario, ser buenas si la economía de Estados Unidos crece producto de este tipo de medidas? Pues definitivamente, ¿verdad? Yo creo que si tenemos una cantidad de población salvadoreña fuerte en Estados Unidos que trabaja allá y que requiere de un empleo, y Estados Unidos tiene un boom económico, pues obviamente que estas personas van a poder conseguir trabajo todos, ¿verdad? Entonces, o gran parte, pues, de los salvadoreños. Eso quiere decir mejor trabajo. que van a tener mejores trabajos, mejores ingresos, más constantes los ingresos también, y eso pues puede generar que al tener más ingresos puedan enviar más remesas familiares, ¿no? Ok, ahora, todo esto si no deporta. O sea, Sí, si no nos tocas. pero tiene dos cosas, Porque ¿verdad? aunque la economía de Estados Unidos esté muy buena, si ya no hay salvadoreños en cantidad que necesitamos, no va a pasar nada con nosotros. Claro, yo no creo que va a ser peor que Obama. Obama es el que ha tenido el récord de deportaciones en la historia de los presidentes de Estados Unidos, con 2.8 millones de personas, y todo el mundo lo hizo calladito, ¿verdad? Yo no creo que Ese Trump, récord al final de cuentas, no también seguramente tiene que ver con el récord de más gente hacia Estados Unidos. O sea, al final de cuentas, esa migración ha sido constante desde los 80s, ¿verdad? Entonces, yo creería que yo no le temo a
a sacar masivamente gente. Recuerda que también el tipo es empresario y el ser empresario sabe que si él deporta a gente productiva de Estados Unidos, no hay quien vaya a poder hacer los trabajos que se van a generar. Porque entonces cuando tú estás con una situación como la de Estados Unidos, con un desempleo muy bajo, que algunos economistas llaman que está en pleno empleo, entonces quiere decir que tú para crecer necesitas personas. Entonces tú lo que necesitas es que hay una buena cantidad de personas que no están en la fuerza laboral en este momento, que van a entrar al haber más empleos, pero después de eso, después que emplea ya el resto de personas que no tienen trabajo, necesitas más para poder producir. De lo contrario, se le cae el modelo también de crecimiento. Entonces yo no veo una deportación masiva, mucho más allá de lo que hizo Obama, y ahora ya él ha ido dosificando el tema diciendo vamos a comenzar por la gente que tiene antecedentes penales, ¿verdad? O antecedentes delictivos en Estados Unidos. Que son muchos. Correcto. Vamos al corte, volvemos rápidamente, vamos a seguir un poco más con este tema. En CIS Los Ángeles. Creo que tienen que ver esto, antes que nadie. Es malo. Es muy malo. La policía envió esto. Usted no, señor Cullen. Para usted, hay un viaje a Camp Pendleton. Un dedo cercenado se encontró en el piso y se usó para escribir un mensaje en la pared. ¿En dónde está? Lo envía una asignación a Camp Pendleton. Agente Cullen no tiene autorización. Agente Cullen. Cullen, tenemos a tu padre. Soy tu padre. En CIS Los Ángeles. Este lunes a las 9 de la noche. Por BTV. 24 horas contigo. Al final, Alfonso, para cerrar el tema, ¿te quedas con un panorama variopinto, negativo y positivo, o todo negativo? Bueno, como yo creo que hay algunas cosas que de cara al país pueden ser positivas, como este tratado transpacífico, que sí, ya él firmó que Estados Unidos se retira de ese tratado y que obviamente tenía implicaciones muy serias para la industria textilera y de vestuario en el país. Entonces, por lo tanto, eso sí es un aspecto beneficioso. El mismo presidente de la ASI lo señalaba, ¿no? Y que en esa perspectiva pues se encontraban en una mejor condición. Pero bueno, es un aspecto. Ahí posiblemente habrá que esperar que otras medidas tome él, ¿no? Para estimular obviamente la economía interna norteamericana, como ya lo señalaba Luis, eso puede ayudar obviamente a la población trabajadora salvadoreña que está allá, que pueda ubicarse mejor, que pueda tener más ingresos y en esa perspectiva obviamente mejorar el flujo de remesas al país. O sea, son escenarios que habría que analizar o ver en su momento. O sea, en ese sentido puede ser positivo, ¿no? Pero habrá que irlo evaluando poco a poco cada medida que toma. De hecho, las decisiones sobre reducir impuestos, por ejemplo, para las empresas norteamericanas, excelente. Para los empresarios norteamericanos, mucho que mejor. En esa perspectiva está estimulando, obviamente, las inversiones norteamericanas, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, ¿no? Que aunque en el pasado también se aplicó este mismo mecanismo, que al final, obviamente, no llevó a más cosas, o sea, los niveles de inversión también se fueron estancando y reduciendo. Pero, en todo caso, habrá que esperar en este contexto posiblemente un crecimiento mayor de la economía norteamericana, lo cual es ventajoso para la economía de la región. Ok, rápidamente, porque para salir del tema. México ya dijo, bueno, ya sabemos lo que viene. El discurso del presidente Peña Nieto fue un discurso bastante de estadista, diría yo.
donde dijo vamos a no ser ni prepotentes ni sumisos, vamos a tratar de negociar con Estados Unidos, pero nuestros ojos hoy día empiezan a ver inmediatamente a otros mercados. Así es. Y sobre todo, digamos, aparte del mercado asiático, dijo que el mercado sudamericano, que le interesaba mucho Brasil, Argentina, Chile, todos esos países que ya estaban negociando con los mercados asiáticos. Ya. ¿Crees tú? Pero también China no ha estado interesado, claro. Y si solamente recordamos los viajes del primer ministro chino a América Latina en los últimos años, o los últimos 2 años, son mucho más que lo que hizo un presidente de Estados Unidos a la América Latina. ¿Pudiera terminar, no digo yo totalmente, porque la presencia de Estados Unidos y la cercanía es fundamental, pero podría haber algún vuelco, creen ustedes, en donde nosotros también tengamos o no tenemos nada que mirar al mercado asiático? Debiéramos poder tenerlo. ¿Cómo no? No, yo creo que sí, mira, de hecho China ya tiene una estrategia clara de penetración hacia el mercado latinoamericano y de América en general, ¿no? O sea, de hecho ya han desarrollado acciones para ver dónde van a invertir, ¿no? En Sudamérica tienen importantes inversiones, como el caso de Bolivia, por ejemplo. Ahí tienen inversiones claves en cuestiones estratégicas de producción de minerales, etcétera. O sea, ellos están viendo América Latina como un lugar estratégico para sus inversiones y por lo tanto potenciar el desarrollo de estas economías. Entonces también México puede abrir un espacio mucho más amplio de negociaciones comerciales y de intereses con China o otros países asiáticos. Entonces Estados Unidos al final no sé si va a verse más perjudicado si asume una posición proteccionista. Esa visión proteccionista que antes nosotros discutíamos como una necesidad para resguardar precisamente las empresas nacionales, hoy la tiene Estados Unidos. O sea, abrió con los tratados de libre comercio y hoy se vuelve a cerrar, ¿no? Entonces, pero en todo caso yo creo que China ya tiene un espacio en América Latina, está viendo países aún de Centroamérica, ha estado aquí en El Salvador, ha estado en otros países de la región, viendo las posibilidades de inversiones. Bueno, lo de Nicaragua, la posibilidad de un canal en Nicaragua, todo eso son perspectivas que tiene China para América Latina. Y nosotros también podemos tener esa misma perspectiva. ¿Tú conoces bien China? Claro. Me contaron que conocías bien China. Mira, yo creo que los chinos obviamente, ellos son estrategas, ellos piensan a largo plazo y piensan en materias primas. Ese es el énfasis principal. No tenemos materias primas nosotros. Si tú ves las inversiones que ellos han hecho en África, por ejemplo, en todos los países donde hay todo tipo de minerales, todo tipo de productos que a ellos les interesa, petróleo, hierro, cobre, etcétera, claro. Ellos han hecho grandes inversiones. Sudamérica obviamente sí, es un interés muy importante para ellos. Venezuela les debe $30.000 millones, ¿verdad? Y le pagan con petróleo también. Entonces ellos aseguran su base de materias primas para poder continuar produciendo, ¿verdad? Entonces, en América Central, el tema del canal, pues es algo que estratégicamente ellos han considerado que pudiera ser que les beneficie. Entonces, pero Centroamérica tiene todavía el tema de Taiwán, ¿verdad? Aparte de Costa Rica, ¿verdad? Los demás países estamos del lado de Taiwán todavía. Creo que ese es un tema que yo cada vez lo veo menos entre China y Taiwán, y nosotros todavía seguimos en ese conflicto de aquellas épocas de la Guerra Fría, y creo que es algo que vamos a tener que ir resolviendo pronto. Tuvimos la visita de la presidenta de Taiwán recientemente aquí en El Salvador también, pero creo que no deja de ser un tema con los chinos. Ahora, tu otra pregunta que hacías sobre México, yo creo que hasta nos puede beneficiar. México ahora lo que va a tener que hacer, como ellos lo tenían bien sencillo, digamos, era yo soy la fábrica de Estados Unidos. Exacto. ¿Verdad? Entonces, Estados Unidos tenía un problema de baja en su actividad económica, México se caía. Estados Unidos crecía, México crecía. Hoy lo que va a hacer es que México probablemente se va a independizar bastante del ciclo económico de Estados Unidos, le va a costar en un principio, pero eso puede generar inversiones hacia Centroamérica. O sea, mexicanos que van a comenzar a ver ahora hacia el sur. Los mexicanos veían hacia el norte, ¿verdad? Hoy pueden ver hacia Centroamérica y hacia Suramérica. Entonces, tú ves a los colombianos viendo hacia Centroamérica, ¿verdad? Entonces, yo creo que pudiera haber una oportunidad para nosotros como centroamericanos ahora de poder captar inversiones de México, ¿verdad? Exacto. Y eso podría además venir y beneficiarnos a nosotros, que no creo que nos afecte la posición de Estados Unidos
en el sentido de que nos vaya a coartar nosotros exportaciones Somos muy o algo así. pequeños. Pero México sí nos puede beneficiar a nosotros y luego las posibilidades de que si nosotros seguimos teniendo beneficios que no tenga México, otros países suramericanos o asiáticos pueden venir a invertir en El Salvador para exportar al mercado de Estados Unidos. Entonces, yo creo que pueden ser oportunidades ahí. Ya nos comimos este bloque, pero entonces cerrémoslo. ¿Te imaginabas un mundo proteccionista en esta época? O sea, yo nunca me hubiera imaginado un republicano proteccionista, para ponerlo de esa manera, ahora todavía. Pero me imagino que no esperabas que la principal potencia del mundo no, claro, o sea, volviera a ser proteccionista. El promotor del libre comercio en el mundo que se vuelve proteccionista era algo, y además republicano, ¿verdad? Porque un demócrata no hubiera pensado. Pero es republicano, yo creo que no es republicano. No es por lo menos fue electo por la bandera de los republicanos, ¿verdad? Así que creo que eso sí nunca nos hubiéramos imaginado. Va a cambiar mucho las cosas. Sí. Sí, definitivamente. Sí. Ahora, sí hay que hacer una salvedad, y es que Estados Unidos es una economía monstruosa, ¿verdad? Y se puede dar lujos que otros países no nos podemos dar, ¿verdad? Porque tiene un mercado interno pero tan va a afectar grande. mucho al mundo. Claro. Él está viendo hacia adentro. O sea, no me importa lo que pasa allá afuera, yo quiero hacer grande a Estados Unidos, ¿verdad? Ese es el lema, el eslogan de él y su objetivo. Y es posible que lo logre. A costa de muchas otras cosas. La reunión hoy día de los comisionados europeos, de los ministros de Hacienda, Economía de Europa y de Asia, deben estar en emergencia total. De hecho, yo no recuerdo quién, pero creo que era el presidente de la Comunión Europea, dijo, entramos a una nueva era. Como diciendo, aquí se rompió el libre comercio, estamos entrando a una nueva era. La OTAN, ¿verdad? Si vamos a la parte militar, o sea, él viene y le dice, nosotros vamos a invertir militarmente para nosotros. Ustedes tienen que protegerse solos, inviertan en su seguridad, ¿verdad? Inviertan en lo que ustedes necesitan para protegerse. Puede crear graves problemas en algunos países. Claro, claro, o sea... la tensión hoy día es grande en todo el mundo. ¿Para qué decir en materia medioambiental? Hoy parece que hubo una reunión del Club de París viendo qué va a pasar. Solo imagínate Naciones Unidas. ¿Quién va a compensar la cantidad de dinero que Estados Unidos aporta a Naciones Unidas, que ya no le va a aportar? ¿Qué otro país va a compensar esa cantidad de recursos? ¿O va a ser un recorte significativo en su plantilla? Por ejemplo, aquí en El Salvador hubo despidos en diciembre de la plantilla de Naciones Unidas en El Salvador, ¿verdad? Eso probablemente vamos a tener que verlo a través del mundo, porque Estados Unidos ha sido el ¿Y será que le recorta patrocinador a los segundos acuerdos? Bueno, eso ni siquiera van a llegar a tener financiamiento. Eso ya tiene. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Vamos a hablar también de temas nacionales, económicos, obviamente, sobre todo esta propuesta de IVA diferenciado. Ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Vigilados. Hay un nuevo número. Sofía Campos, 21. Sofía nació en Sao Paulo, educada en Suiza y habla 6 idiomas. El partido político de su padre sufrió ataques por fraude en la última elección. Su país ha vivido secuestros por motivos políticos. Sofía ha tenido media docena de guardaespaldas este año. Nadie puede con ella. Mi hija es la luz de mi vida, pero también es imposible. He tenido asignaciones complicadas. Sofía se está moviendo. Parece que escapó de usted, señor Ruiz. 2 uniformados la encontraron en el centro. Lo lamento. Vigilados. Este jueves a las 9 de la noche. Por BTV. 24 horas contigo. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito.
con tus tarjetas de crédito del sistema Fede Crédito, disfruta de las mejores ventajas. Señores, acá también está pasando algunas cosas. A ver, creo lo del IVA diferenciado. Me llamó la atención. Primero, esto partió con algunas declaraciones del ministro de Hacienda señalando de que él creía en lo particular, no necesariamente el gobierno, que debía aumentarse el IVA en 2 puntos. Esto produjo obviamente inmediatamente una serie de reacciones de todo el mundo, de preocupación, pero después vino el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, y dijo que se estaba estudiando un IVA diferenciado, que era, yo entendí, lo que escuché, algunos dicen eliminar el IVA a la canasta básica y ponerle más fuerte un IVA a los productos suntuarios. Otros dicen, no, bajar un poco el IVA a la canasta básica y aumentar a los productos suntuarios. Finalmente termina el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chica, señalando de que no hay nada sobre eso todavía en la carpeta del gobierno. Pero bueno, las cosas por algo se dicen, ¿no? ¿IVA diferenciado? Yo creo, ¿Aumento Nacho, del IVA? Te hago un puntito antes y luego tu pregunta. ¿Ya? Es que no es conveniente estar discutiendo temas aislados, más que para efectos didácticos y para efectos teóricos y académicos, digamos. ¿Verdad? Tú te refieres a nivel gobierno, no a nivel nosotros. No, yo me refiero a que el país lo que requiere es un ajuste que incluye una reducción de gastos importantes, que requiere de un ajuste en el crecimiento de la economía, cómo podemos hacer para que crezca más la economía y cómo hacemos para poder llevar más ingresos al gobierno también. Entonces, yo creo que es un paquete completo y sacar de contexto a una sola medida, por ejemplo, como el IVA, creo que no es conveniente porque no es que tú vayas a implementar solo un incremento de IVA mañana, digamos, y nos olvidamos de todo lo demás, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que discutirlo todo en un contexto completo porque al final es un ajuste de 3 puntos del PIB que se debe hacer en 3 años, que es lo que se ha discutido en el país y lo que se ha acordado en la ley de responsabilidad fiscal. Dicho eso, como académicos, digamos, ¿verdad? A mí no me gusta el IVA diferenciado, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado el que haya una sola tasa para todo el mundo. A ver, pero si aclárame no, una cosa primero. Si yo le bajo 2 puntos al IVA que pagan los productos de la canasta básica y le subo, pongámosle 3 puntos al IVA suntuario, ¿me queda igual o me queda menos ingreso? Me queda menos ingreso, parecería. Hay que hacer los números, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pero obviamente el gran ingreso es por los productos básicos, ¿no? Pero mira, en general, ¿cómo se manejan esos IVA diferenciados? Es que tú le pones 0 a la canasta básica, llámese frijoles, arroz, leche, etcétera, y a los medicamentos, a veces a los útiles, por ejemplo, y a los libros, ¿verdad? Ese tipo de cosas, de productos básicos, digamos, son a los que se les quita y se les pone tasa 0 o una tasa muy baja, pongámoslo de esa manera. Y después tú cobras una sola tasa para el resto, ¿verdad? Ya venir y además agregar una sobretasa para otros productos es otra posibilidad también, ¿verdad? Pero en general yo lo que he visto es generalmente creas como una base exenta, digamos, en esos productos bien básicos y el resto lo dejas con una sola tasa. Sí, pero en ¿verdad? términos de resultados, porque el resultado que se espera es mayor ingreso. Claro, no menor ingreso. Lo que pasa es que si tú los circunscribes a un grupo pequeño de productos que de alguna manera no paga todo el IVA, por ejemplo, porque en los mercados no se paga, por ejemplo, por los frijoles, por el arroz, etcétera, entonces pudiera ser que ese efecto fuera relativamente limitado comparado a un ingreso mayor que te genere 2 puntos. Ahora, ¿qué es lo que el Fondo Monetario planteó sobre ese tema? En la propuesta, ellos no era un IVA diferenciado, sino que eran medidas compensatorias, que es diferente. Medidas compensatorias hacia las personas de más bajos ingresos. Entonces decían, sube el IVA a 15, generalizado, pero hagan medidas compensatorias por el efecto que tiene sobre las personas de más escasos recursos, ¿verdad? Porque es un impuesto regresivo, a menos que se compense en la base. Entonces, esa es otra forma de hacer las cosas.
hierro mata. ¿Cómo les fue? No nos dejaron despegar el pinche avión. Está lleno de restricciones. No compró los aviones y se fijó en la parte técnica, que está perfecta, pero están cargados de documentos atrasados. Necesitamos contratar un abogado y alguien que empiece a abrirse camino por nosotros en Bogotá, ¿entiendes? Fíjate que estoy trabajando con un hombre muy importante de aquí de la zona y bueno, necesita de alguien como tú. Pero mejor te lo cuento en persona, ¿no? A ver, José, ¿y exactamente qué es lo que tengo que hacer en concreto? Bien, el hombre tiene plata. Lo que no tiene son contactos. ¿Por qué no le dices mejor a tu jefe que si me hace una transferencia de mi cuenta a Panamá? Tan pronto yo tenga la transferencia, empezamos a trabajar. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Alias El Mexicano. Este domingo a las 11 de la noche por BTV. 24 horas contigo. La historia de Sistema Fede Crédito comienza hace más de 75 años, cuando un grupo de salvadoreños visionarios crearon en el país la primera caja de crédito de naturaleza cooperativa en la ciudad de Izalco, departamento de Sonsonate, con el propósito de apoyar financieramente a quienes soñaban con ser parte del motor económico del país y contribuir a su desarrollo. Posteriormente, en 1943, se decreta la Ley del Crédito Rural, la cual estableció la forma de organizar y desarrollar un sistema de cajas de crédito, que a esa fecha ya contaba con 15 cooperativas más en igual número de ciudades. Dicha ley es el marco legal de creación de la cooperativa central de ellas, la Federación de Cajas de Crédito. Después de más de 7 décadas de trabajo continuo, alianzas estratégicas con instituciones financieras del mundo y la confianza de miles de trabajadores, micros, pequeños y medianos empresarios de nuestro país, ahora somos Sistema Fede Crédito, conformado por Fede Crédito, 48 cajas de crédito y 7 bancos de los trabajadores, todas con un rol protagónico en el desarrollo económico y social de El Salvador. Con más de 625 puntos de atención en todo el país, hoy por hoy somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Un crecimiento que forma parte de nuestro decidido apoyo a impulsar la inclusión financiera, llevando productos y servicios a diferentes segmentos de la población. El avance de la tecnología nos ha permitido diseñar innovadoras aplicaciones como FedeBanking y FedeMóvil, que conectan a nuestros socios y clientes con una avanzada plataforma digital en la cual pueden realizar diferentes operaciones financieras totalmente en línea, con solo usar su computadora o celular, desde cualquier lugar donde se encuentren. Asimismo, con la red de cajeros automáticos FedeRed 365 y la creación de los Fedepunto Vecino, establecidos en pequeños negocios de todo el país, ampliamos grandemente nuestra capacidad de atención para que todos nuestros usuarios realicen sus operaciones financieras de la forma que más les convenga. Hemos constituido también la sociedad FedeServi y 2 compañías de seguros con el propósito de asegurar protección al futuro de los salvadoreños. En el Sistema Fede Crédito estamos conscientes que somos más que productos y servicios. En realidad, somos muy cercanos a la gente, 100% salvadoreños. Nos interesamos en las personas. Somos un sistema que ha logrado su crecimiento por la preferencia de nuestros clientes y socios, cumpliendo siempre un estricto sistema normativo y una gestión basada en normas de gobierno corporativo. Todo lo anterior ha sido la base para recibir reconocimientos nacionales e internacionales. La evolución de nuestra gestión financiera ha permitido consolidar al Sistema Fede Crédito. Estamos listos para enfrentar los nuevos retos de cara al futuro. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Bueno, pedimos disculpas por una pequeña interrupción, tenemos un problema de audio, volvemos inmediatamente y lo que estamos hablando es
tú me dijiste no me gusta ningún tipo de IVA, es mejor buscar otro tipo de soluciones para mayores ingresos. ¿Cuáles son esos? No, de hecho, tal como lo plantea Luis, hay que verlo más globalmente. Porque no es solamente un problema de ingresos, sino también un problema de gastos, que es lo que está planteado en la necesidad de esta ley de responsabilidad fiscal, está planteado en la propuesta del Fondo Monetario, de alguna manera. Entonces, ahí hay un conjunto de ingresos que se pueden obtener. Por ejemplo, sin considerar el IVA, que obviamente bajo el análisis que se hace puede posibilitar alrededor de 270 millones de dólares, obviamente es una fuente muy fácil de obtener, ¿no? Y ese es un poco lo que le gusta a alguna gente, pero no debemos pensar solo en esa facilidad, sino el impacto que puede tener sobre la población. Y en esa perspectiva hay que tener mucho cuidado. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay otros impuestos. O sea, por ejemplo, un impacto es producir más pobres. Así de un día para otro. Exactamente. Vas a deteriorar la capacidad adquisitiva de la gente. Entonces, afecta a la economía nacional. Entonces, por ejemplo, el impuesto al patrimonio, el impuesto predial, son impuestos que se pueden implementar. ¿Eso te gustan a ti? A los empresarios no les gustan mucho ese tipo de impuestos. Sí, pero acuérdate que estás hablando de la gente que vas a impactar, son gente que tiene más de 500.000. Sí, pero tú me dijiste cuando hablamos de Estados Unidos, me dijiste, bueno, y el hombre ya en Estados Unidos está bajando los impuestos, lo que ayuda mucho a la reactivación de la economía, y tú me estás hablando de subir impuestos. ¿Y no será que eso subir impuestos va a afectar una reactivación pero precisamente, de la economía? ahí está el punto. Podemos obviar en este momento la discusión de incrementos de impuestos, ya sea el IVA, ya sea patrimonio y todo eso, si el partido Arena se da cuenta de que debe aprobar los 650 millones de dólares. A puro préstamo, pero eso no solucionamos el problema fiscal. No, porque ese fondo es necesario para estabilizar el marco de liquidez fiscal del gobierno. Y lo han retrasado a propósito. O sea, el problema es esencialmente ese. Si nosotros, porque ese tema de la generación de bonos es una cuestión permanente, es un proceso normal. Lo que pasa es que Arena ha considerado que tiene ahora la sartén por el mango y quiere condicionar y quiere hacer que este gobierno tenga dificultades porque tiene una visión electoral. Si ya lo ha dicho su propio presidente, el presidente de Arena, el señor Interiano, él mismo ha dicho, lo que estamos haciendo es una acción política. ¿Cómo es posible? Cuando estamos en un marco de preocupación de la estabilidad macroeconómica del país y de la estabilidad fiscal del país, estar jugando con eso. Ok, ¿solucionamos el problema con una Arena aprobando préstamos? No. Mira, lo que pasa, Nacho, es que yo por eso dije, podemos hacer cualquier ejercicio aquí académico y todo lo que queramos, pero la cosa es que se ha venido discutiendo un pacto fiscal. Y entonces el Frente lo que ha venido haciendo es buscando atajos. Cuando ellos vienen y logran los votos de Gana, PCN y PSC a finales de octubre para pasar la reforma al fideicomiso de obligaciones de pensiones, fue justamente para no negociar con Arena, ¿verdad? Y ellos creyeron que ya con eso lo habían resuelto. Cuando ya se obtiene la resolución de la Sala Constitucional que acepta la demanda, entonces dicen, ya no tengo eso, hoy tengo que regresar a la mesa de negociación. Luego, cuando están negociando todo esto, como les dijo Gana y compañía que no le daban los votos para aprobar un presupuesto desfinanciado como el que va para el próximo año, para este año, entonces dijeron, bueno, entonces tenemos que negociar, ¿verdad? Y entonces volvieron a la mesa. Cuando ya Gana y compañía les dijo que sí y les aprobaron, entonces se salen de la negociación. Entonces, esto no puede ser un juego, ¿verdad? Sino que aquí lo que debe de haber es mucha sensatez de ambos lados, de Arena y del FMLN. Recordemos que ellos son gobierno, pues, y ellos tienen que ser los primeros en dar el ejemplo en que si tú estableces un mecanismo de negociación, tú lo seguís y no estás saliéndote de eso, ¿verdad? Por ejemplo, el incremento del salario mínimo, ¿verdad? Eso rompe totalmente la negociación. La gente del fondo estaba en esos días aquí en diciembre en El Salvador y dijeron, bueno, con este incremento es suficiente razón para que agarremos nuestra maleta y nos vayamos, porque es todo lo contrario a lo que hemos propuesto nosotros, ¿verdad? Que era que no hubiera incrementos ni de salario mínimo ni de los escalafones, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves todo eso, entonces yo creo que lo que pasa es que tiene que haber una sensatez y tiene que haber una claridad de que si en realidad nos vamos a comprometer como sociedad, digamos,
a que vamos a hacer un ajuste en 3 años de 3% del PIB, tiene que haber sacrificios de todos lados. Ok, el ajuste tú lo contemplas también. O sea, Sí. aparte de aprobación de préstamo, el ajuste tiene que haber. Sí, tiene que haber. Y al final de cuentas, que tú Pero hay dices, que vaya, ver, estos ¿cómo? gastos los vamos a reducir, digamos. Claro. ¿verdad? Esto puede venir por un incremento de crecimiento de la economía. Al final vas a tener una brecha. ¿Y esa brecha cómo la cierras? Bueno, una parte va a ser con préstamos, otra parte puede ser con otros impuestos, pero tienes que dosificar, porque si no también, si tú vienes y simplemente tiras, incrementemos el IVA en 2 puntos, esta economía se puede ir a recesión, pues, ¿verdad? Con el impacto que estamos hablando hacia las personas de escasos recursos, pues, o las personas que tienen menos ingresos en el país. Entonces, yo creo que no se trata de estar tirando cosas al aire, se trata de callar una verdadera Sentarse y negociación encontrar una cantidad con de medidas. un mediador. Este mediador que se ha planteado ahora para el acuerdo de nación, algo así es lo que se necesita para esta mesa en particular y que sea, pero todos, ¿verdad? O sea, ¿tú ves el tema fiscal en este nuevo acuerdo? Eso es aparte. O sea, Aparte, ¿no? esta segunda generación de acuerdos, digamos, a lo que se refiere es más político, más como definición del modelo económico, del modelo político. O sea, Ya. eso es No más de ves largo la plazo. discusión fiscal ahí. Esto es aparte, y por eso Ok. hay una mesa aparte. Pues. Bueno, voy a ir entonces con Francisco Bonilla para que nos diga qué dicen los amigos televidentes esta noche. Tenemos entendido que hay una información de por medio importante. Buenas noches, un placer saludarles. Quizás solo para su análisis breve les voy a poner lo que hace cuestión de 5 minutos dijo el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Reaccionó a lo de la construcción del muro y justo en el análisis que ustedes decían, no ha cancelado la visita, pero sí tiene fuertes palabras para la decisión del presidente Trump. Escuchamos un pequeño fragmento. Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez. México no pagará ningún muro. Estas órdenes ejecutivas también ocurren en un momento en que nuestro país está iniciando pláticas para negociar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión. Bueno, eso es parte de lo que quería compartir desde el presidente Peña Nieto, pero también la prensa gráfica hace una publicación hace algunos minutos a donde titula Seren promete impulsar una agenda agresiva contra medidas de Trump, a propósito de la presidencia que ahora recibe el país de la CELAC. Dentro de la nota, pues, habla un fragmento de la declaración del presidente que dice: todas las acciones impulsadas en nuestra presidencia incluirán una agenda inclusiva, humana, fuerte y agresiva que sea capaz de concretar esfuerzos e impulsar soluciones a los cambios experimentados en escala global. No sé si quiere, le paso un minuto, don Nacho, para ver lo del señor Peña Nieto. A ver si nos alcanza después el tiempo. A ver, agenda agresiva. El presidente creo que está en República Dominicana en este momento. Sí. Está en una Está cumbre en la CELAC. de la CELAC. Sí. Seguramente en ese marco dijo esto. ¿Cómo ven las palabras agenda agresiva que el presidente pueda estar? Mira, yo te digo, es que tiene que tomarse bien las palabras que dice. O sea, una agenda agresiva significa que hay que responder ciertamente a las posibilidades de acciones o medidas que pueda tomar el gobierno norteamericano a través del presidente Trump. O sea, obviamente tú tienes que tener una posición fuerte, seria. Agresiva no significa violencia. No. Y tampoco es un criterio de agresión en el sentido de que vamos a conflictivizar, no, sino buscar ciertamente acciones que enfrenten adecuadamente las medidas que pueda tomar en el campo migratorio, en el campo de los flujos de remesas, etcétera, etcétera. O sea, en todos esos campos, tanto en el marco comercial, etcétera. Pero no es, yo creo que aquí se asume como que la agresividad lo que quiere el gobierno es crear un conflicto con Estados Unidos. No es cierto. ¿Ya? Yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Nosotros no somos México. No somos un país de 120 millones de habitantes, ni por un Producto Interno Bruto, ni un territorio como México, ni nada. Somos un pequeño paisito, ¿verdad? Y además tenemos que ser muy cautelosos, o sea, ponernos en contra del señor Trump, digamos, y ponernos en su lado oscuro, podría ser un problema muy serio para nuestro país. Entonces, yo creo que si se interpreta como lo indica Alfonso, pues yo creo que sí, uno siempre debe tener una postura clara sobre lo que defiende y todo, con sensatez y con madurez y con mucho respeto, ¿verdad? Pero si eso implica una agresividad de ir a pelearse
con un tipo como Trump, ¿verdad? Creo que es lo último que este país requiere. Recordemos que este país depende de Estados Unidos por las remesas familiares, por las exportaciones, por todo lo que se refiere a préstamos, ¿verdad? Estados Unidos controla el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, Naciones Unidas, controla la emisión de bonos en Nueva York, etcétera. O sea, al final de cuentas, todas las finanzas de El Salvador pasan por Estados Unidos. Fomilenio, Alianza para la Prosperidad, etcétera. Entonces yo creo que hay que tener una diplomacia muy buena de parte de nuestro país, más siendo un gobierno de izquierda, ¿verdad? Que ha tenido unas ciertas tendencias, que va a tener que tener mucho cuidado con un señor Trump, que no es Obama, ¿verdad? Clarísimo. Lo del presidente de México está repitiendo lo que dijo el día de ayer y hoy en la mañana también, en relación a que no van a pagar ningún muro, pero ya todos tenemos claro las diferentes formas en que Trump le podría cobrar. Aranceles, impuestos a la remesa, lo que usted quiera. Les comento rápidamente. En Twitter dice Carlos Molina, tengan en cuenta que aquí en Estados Unidos, blanco, el término mexicano aplica para todo hispano. No hay diferencia, afirma. Dice Daniel Olmedo, ¿el Ministerio de Economía analiza subir aranceles? ¿Acaso el proteccionismo beneficia a los consumidores? ¿Nos limita las opciones? ¿No les pregunta? Reinaldo Palencia dice, para El Salvador es muy beneficioso que sea presidente Donald Trump en lo económico, pero también para combatir la corrupción. Miguel Martínez dice que se debe, o a qué se deberá que el país adalid de libre comercio se convertirá en el más proteccionista. Doris dice, el gobierno tiene que racionalizar el gasto. Estados Unidos ya no enviará mucha ayuda, mucho menos si no se controla la corrupción. Emilio Monterrey dice, con los impuestos ya no se engañen. Subir el IVA es una excelente salida a muchos problemas. Por tiempo vamos al estudio para las respuestas. A ver, pero la primera es que me dejó a mí, digamos, bien con los pelos parados. ¿Nosotros podemos hacernos proteccionistas? ¿Podría ser bueno? No. O sea, que no somos Estados Unidos. ¿Quién vamos a proteger, además? Claro, o sea, lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, un mercado enorme como Estados Unidos tiene suficiente capacidad de consumo interno, digamos, y el comercio exterior es una pequeña fracción de la economía de Estados Unidos. Nosotros somos una economía abierta, ¿verdad? Pequeña y abierta, que depende en gran medida de su comercio exterior. Si nosotros nos cerramos, perdemos. Si Estados Unidos se cierra, tiene muchas otras oportunidades. Sí. Además que yo creo que no se produce lo suficiente como para copar la demanda nacional, quizás solo en un par de rubros alimenticios, el resto no. Sí, no, lo que pasa es que ya la estructura económica de este país, proteger básicamente sería alguna parte de la industria manufacturera, o sea, cuidar que no, que esta apertura nos vaya a perjudicar más, pero ya hay un grado de apertura en la economía tan importante que todas estas empresas ya se ubicaron en ese esquema. Entonces, hablar aquí de proteccionismo, que vamos a subir aranceles gigantescos, no es cierto. O sea, yo creo que están hablando de que en el marco de la región haya algún margen de aranceles y todas esas cosas, pero no es que se convierta en una visión proteccionista como la que podemos percibir en la visión de Trump, donde él está planteando aquí vamos a cerrar porque quiero mis empresas acá. Entonces, ¿cómo cambia el mundo, mi estimado Alfonso? ¿Cómo cambia el mundo? Si hubiéramos hablado de proteccionismo unos 10 años atrás, sería otra cosa totalmente y estaríamos seguramente luchando por una América proteccionista. Y hoy día el proteccionismo nos viene del otro lado. O sea, aquí ya se desmontó eso, o sea, lo desmontaron. Se desmontó todo. Con los muchísimas gracias, Alfonso, por estar esta noche. Gracias, Luis. Gracias a ti. Gracias, muy amable escucharlo. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana es día de debate periodístico. Que pasen muy buenas noches.